Vamos a hablar con Ernesto Espeche Vega, un colega, doctor en comunicación, quien fuera además director de Radio Nacional, actualmente concejal. Pero ¿sabe por qué vamos a hablar? Porque entendemos que la mejor manera de poder transmitir la historia es hacerlo primero desde la rigurosidad, pero luego también si se puede hacer desde la fusión de la ficción con la historia. Y Ernesto ha escrito otros trabajos que son ensayos, pero en este caso una novela, y una novela que habla nada más y nada menos que de su papá y de su mamá, y de su historia, ¿no? La novela se llama 39 metros. Y nos gustaría que nos cuente de qué se trata y cómo la ha tratado a esta novela. ¿Cómo le va, Ernesto? Hola, Ariel, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de la radio pública, Radio Libertad. Sí, efectivamente, te vamos a pedir, Ernesto, si te puedes acercar un poquito más, si se puedes elevar un poquito el volumen, porque no estamos escuchándote lo fuerte que necesitamos. Bueno, estoy en la calle, pero vamos a levantar un poco el tono. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, mejor, gracias. Bueno, ¿cómo andan? Bien, decíamos de la novela porque entendemos que tiene todas las aristas de una obra literaria, obviamente de la calidad de alguien que sabe del tema, pero se agrega esto que necesariamente es biográfico, ¿no? Bueno, yo creo que toda narrativa literaria parte de la experiencia, ¿no? No hay posibilidad de transitar por la poesía, por el cuento, por la novela, sin echar mano a la experiencia propia, a la experiencia colectiva, a algo que nos pasó, a algo que nos pasó de cerca, algo que vimos o algo de lo que fuimos protagonistas o no, pero que de alguna manera contacta con nuestra experiencia. Después, la manera de contarlo o el lenguaje, en todo caso, que usamos es distinto al ensayo o a la crónica periodística. De hecho, yo empiezo con esto, el punto de partida es el hallazgo de los restos de mi papá, que gracias al equipo argentino de antropología forense y al CAMIT, que es el colectivo de antropólogos, memoria e identidad de Tucumán, fue hallado junto a más de 100 restos de detenidos desaparecidos en el llamado Pozo de Vargas, en las afueras de San Miguel de Tucumán, muy lejos de donde estábamos nosotros. Yo era muy niño en ese momento, tenía 2 años, mi hermano 1 año, mi mamá todavía no desapareció frente a nosotros en la 4ª sección unos meses después, en junio, pero en abril del 76 él desaparece. Y lo encuentran en 2014, hallan sus restos, identifican sus restos en 2014, y bueno, a partir de ahí empieza todo un proceso personal, familiar, colectivo, de encontrarnos con nuestro ser querido desaparecido. ¿Qué es esto, no? Porque el tema de los cuerpos y la dictadura, claro, los cuerpos y el genocidio y la desaparición de los cuerpos pone patas arriba todo. No hay forma de elaborar duelos, no hay manera de procesar cuando el cuerpo no está, no hay manera de llevar adelante, digamos, algún tipo de sanación, digamos, o de acto reparatorio cuando el cuerpo no está. Por eso, Ernesto, a propósito, ¿cómo podrías definir o sintetizar esto de lo desaparecido, ¿no? Que seguramente genera, una angustia inenarrable, con el hecho de que digan, sí, efectivamente encontramos los restos de tu papá? Digo, ¿cómo podrías sintetizar ese impacto? Wow, es complejo, ¿no? Porque la desaparición de los cuerpos, además de, digamos, si uno lo mira desde el punto de vista legal, es la planificación del horror pensada desde el punto de vista: si no hay cuerpo no hay delito, por lo tanto no hemos cometido ningún delito. No, son una entidad, no existen, no tienen entidad, no existen, están desaparecidos. Pero además hay algo más, perverso aún, que es que la desaparición del cuerpo, de los cuerpos de nuestros compañeros, padres, familiares, hijos,
se perpetúa en el tiempo, trasciende en el tiempo, y esa desaparición la vivimos todos y cada uno de los días que siguieron, incluso claro, luego de la restauración del orden democrático. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Volver a sentir que esa desaparición, sentir en el cuerpo, porque la memoria se siente en el cuerpo, ¿no? Sentir en el cuerpo la angustia de la desaparición de un ser querido todos y cada uno de los días. Esa es la consecuencia más dolorosa, ¿no? de la desaparición de los cuerpos de, bueno, que se perpetró con el genocidio. Y el intentar contar esto, yo eché mano a la crónica, eché mano al testimonio, eché mano al ensayo, y no me pude desarrollar, no pude desarrollar más que un par de páginas, y no encontraba el lenguaje, no encontraba las palabras, porque no existen, o porque hay que inventarlas, ¿no? Entonces aparece de la nada, y aparece sin pedir permiso la ficción, y entonces la historia se convierte en trama, y entonces el protagonista se aparta del autor, y entonces aparecen otras voces, el yo se expande, y aparecen voces que toman la palabra para decir lo que tienen que decir, retazos de memoria que van apareciendo en lo que es el descenso en el pozo, porque justamente claro, los 39 metros. Claro, el protagonista desciende 39 metros en un pozo oscuro de 4 metros de diámetro, en un ascensor viejo, desvencijado, para tomar contacto con el punto donde hallaron los restos de su padre, ¿no? Entonces esa experiencia es difícil de contar, un viaje, porque es un libro de viajes en el fondo, hacia abajo, hacia la memoria, hacia la historia, y se disuelve el pasado y el presente. Cuando la trama toma lugar, el pasado y el presente se van disolviendo. Esa primera persona que toma la palabra no es siempre la misma, y aparecen otras voces, y aparecen otros yos que quieren decir lo suyo, y nunca ese decir es completo, porque también es cierto que la memoria siempre es incompleta, siempre es una memoria fragmentada, es una memoria que no termina de decir, porque no sabemos muchas cosas, todavía nos estamos enterando de muchas cosas, porque el pacto de silencio fue muy fuerte. Entonces el lenguaje del arte, en este caso el lenguaje literario, ayudó a que aparecieran esas palabras que no encontré ni en el ensayo, ni en la crónica, ni en ningún otro género que me permitiese dar cuenta de aquella experiencia tan potente, ¿no? Un viaje de 5 minutos que en tiempo real dura 5 minutos. Pero Ernesto, en eso, una consulta, a ver, la expectativa de ese descenso de los 39 metros es casi lo contrario a los descensos de la Divina Comedia o de ir al Averno, ¿no? Es casi como ir a encontrarse con el ser. Bueno, vos sabés que hay un juego y un tuteo con la Divina Comedia y el Dante y los infiernos del Dante. Es el descenso de los infiernos. Ahí el protagonista desciende al mundo de los muertos, ¿no? Y arriba en la superficie está el mundo de los vivos. Ahora, allá abajo, en la profundidad de los 39 metros, está el reencuentro con el padre, ¿no? Claro. Y también está, contradictoriamente, la pulsión a quedarse ahí, porque ahí es donde ese proyecto se frustró, y ahí es donde quizás se pueda, ese proyecto de familia que se frustró, ese proyecto que no pudo ser, a lo mejor por ahí está la tentación de quedarse ahí, quedarse y no volver, quedarse ahí, no retomar a la superficie, ¿no? Y no volver al mundo de los vivos. Sentir el cobijo del papá que necesitas. Exacto, claro. ¿no? Por eso es una historia de un reencuentro también, ¿no? Y ese reencuentro tiene todas las complejidades de encontrarte con alguien con quien yo tuve poco tiempo. Claro. Mi papá, yo tenía, insisto, 2 años, o sea, mi experiencia con él fue una experiencia que tuve que inventar, que tuve que formar, que tuve que armarla. Entonces es ese lugar, el fondo del pozo, que al mismo tiempo es el horror,
que al mismo tiempo es el infierno, pero también es ese lugar donde se produce ese reencuentro que no pudo ser posible de otra manera, ¿no? Ernesto, ahí la novela transcurre, ¿no? Javier Costarelli te saluda, ¿cómo te va? Hola, Javier. ¿Cómo andás? Hablando de la ficción, y en este tema tan interesante que comentabas del encuentro, ¿qué lo trae al personaje de nuevo hacia la superficie? ¿Qué lo motiva? ¿Lo trae? Es la pregunta que yo te hago a vos. Claro. No sé si lo trae. Uh-huh. Hay que no sé, quienes han leído la novela, que salió hace poquito, salió en noviembre, finales de noviembre del año pasado, y quienes han leído la novela entienden que no vuelve, y que se quedó ahí, y quienes la han leído también desde otro lugar, desde otra forma de interpretar, entiende que arriba están quienes empujan para que finalmente ese retorno se produzca, y entre los que están los niños rescatistas, los hijos de quien baja por ese ascensor, que hacen un rito que efectivamente ocurrió, con una canción que dice papi sube, papi baja, papi sube, papi baja, ¿no? Y cantando eso, y yo escuchaba en ese descenso los cantos de mis hijos, porque viajé con ellos a Tucumán, a esa experiencia, y de alguna manera por ahí son ellos, de alguna manera, a través de ese rito, quienes logran que el personaje no se quede allí, no establezca morada definitiva en el infierno, y que a lo mejor pueda volver a tomar contacto con el mundo de los vivos, ¿no? Es abierto. La verdad que creo que la gran pregunta de la novela es si se puede volver de ahí, y cómo se puede volver de ahí, y qué te hace volver de ahí, o no, o te quedás ahí, ¿no? Es casi, te diría, el nudo del asunto. Claro. Insisto, son 39 capítulos al mismo tiempo, cada capítulo es 1 metro de profundidad, y a medida que se va avanzando en la novela, se va avanzando en la profundidad y en la densidad de esa contradicción, ¿no? de quedarse. Y ahí en el medio, las voces, los recuerdos, esas primeras personas corales que van tomando la palabra para decir lo suyo, que se contradicen entre sí, que no dicen siempre lo mismo, que no dicen todo lo que tienen que decir tampoco, ¿no? Desde la maestra de 3er grado, que comentaba de esto no se habla, Uh-huh. hasta la primera novia, pasando por un compañero de trabajo, médico, de mi papá, o pasando por una persona que no la pudo contar y que está desaparecida, o alguno que sobrevivió, pero sobrevivió con estas marcas, y bueno, todas esas voces van apareciendo, fusionándose con la primera persona y con la voz de quien desciende, ¿no? Y también es una metáfora de estos tiempos, en tiempos en donde por ahí se nos plantea la necesidad de, otra vez, porque esto no es nuevo, pero vuelve todo el tiempo, de no mirar para atrás, de no repensar esto. También es de dejar todo esto en el olvido, de alguna forma. Es una manera de decir, bueno, a ver, súbanse a ese ascensor con el protagonista y acompañen ese descenso, ¿no? Para saber qué pasa o qué nos pasa con la memoria. Que la memoria es siempre presente, porque es solo desde el presente donde podemos pensar y repensar lo que nos pasó. La memoria, a diferencia de la historia, que es un gran aprendizaje la historia, la memoria es siempre subjetiva y es siempre presente. Desde ese presente pensamos, miramos lo que nos ha pasado, pero solo desde acá. Claro. Entonces es una invitación a que sientan incluso en ese descenso lo que pasa en esa situación, ¿no? Lo que nos pasa, para poder seguir diciendo esto. No hay que callarlo, hay que hablarlo, hay que comentarlo. Es la única forma de metabolizarlo como sociedad, y es un poco la búsqueda también de interpelar esos discursos que banalizan o niegan, o directamente
llaman a una política del olvido, ¿no? A una política del no recuerdo. Claro, por eso celebramos que se haga también desde el arte, como ha pasado con muchas obras, como fue en su momento la historia oficial de cine, o como ha habido mucha literatura, más allá de los ensayos y de los relatos históricos, porque también es una forma más pregnante de que podamos interpretar qué significa el dolor y qué significa el cinismo y qué significó para la Argentina, para los argentinos, que no fue solamente la interrupción del Estado de Derecho, que si bien no es menor, ¿no? Pero tiene que ver con esto de como bien vos decías, el tema de la desaparición, que es dejar en suspenso el terror, es como que vivís amenazado, ¿no? Y el duelo, que no terminás nunca de un duelo imposible, claro, ¿no? Claro. Un duelo imposible. Yo quisiera decir una cosa, porque me parece que es importante marcarlo. No es un libro, no es una novela que transite la autocompasión, No, claro. o el discurso lacrimógeno. Se permite el humor, es un humor negro, es un humor corrosivo, es un humor que le sirve al protagonista para poder seguir viviendo de alguna manera. Se permite el erotismo, se permite el cuestionamiento a cierta corrección política, se permite moverse del panfleto movimentista del que a lo mejor es parte, pero no en ese momento, claro, no en esos momentos en donde lo único que permite que la memoria fluya es el cuerpo, y se siente, insisto, en el cuerpo. La memoria no se siente desde otro lugar que no sea en el cuerpo. Entonces la angustia, entonces el pánico, entonces la sensación de asfixia, entonces la inminencia de la muerte, y todo eso junto, y todo eso a la vez, y se permite el divague, y se permite la reflexión, y se permite un montón, y abre preguntas más que respuestas. Por eso es una novela, por eso una novela metaboliza, creo yo, por lo menos desde la experiencia personal, mucho mejor que el más riguroso de los ensayos. También me tocó escribir, y tuve la suerte de poder llevar al libro, digamos, la tesis doctoral, que es El mito de los dos demonios, historia, política y conflicto alrededor de la última dictadura, que lo editó la EDIUNC en 2018, y es un ensayo académico, pero que no tiene un punto de contacto, por supuesto, pero tiene otro registro. Sí, otro sentido también, ¿no? Y otro sentido, y otra búsqueda, exactamente. He tenido poquitas devoluciones, ¿no? Pero algunas devoluciones han provenido de gente que no ha tenido contacto con esta historia, claro, de manera cercana, o que no, más allá de cierto interés por lo que nos sucedió hace 45 años, parece un montón de tiempo, sí, ¿no? pero por ahí entienden que esos 45 años que han pasado, de alguna manera se dan de frente, se dan de cara con un presente en donde muchas cosas de esas siguen pasando. Sí, no las hemos superado lo suficientemente bien. Ernesto, como vos conocés más de radio... No mal, así, pero sí, estamos en eso, y me parece que es una tarea permanente, ¿no? Y nunca más es un programa de acción, claro, es un programa permanente y no una foto de un momento histórico. Sí, efectivamente, no existe el una vez y para siempre. No existe. Bueno, Ernesto, ha sido muy generoso. Nos gustaría que cierres y que cuentes, porque sabés que estamos excedidos de tiempo, pero eso que dijo tu hijo, uno de tus hijos, que me parece muy significativo cuando se enteraron lo del abuelo, ¿no? Mis 3 hijos reaccionaron de manera distinta. No sé a cuál te refieres. No, pero hubo uno que trascendió, que te escuché contar, que dijo que él se iba a encargar de los que, Cuando él se entera que su abuelo y su abuela no están, y no están porque se murieron de viejos, por la naturaleza, claro, se enfermaron, o porque tuvieron un accidente, sino porque fueron secuestrados por los militares. Primero nos abrazamos y lloramos juntos, y me dijo,
con su lenguaje o con la manera en que él pudo decirlo, ¿no? Que él con su espada iba a enfrentar a esos militares, ¿no? Y su espada es una espada de juguete que inmediatamente cayó al piso en el abrazo que nos dimos, cuando intentó consolarse y consolarme al mismo tiempo cuando se enteró de esa historia. Bueno, cada uno de estas, porque también es cierto, esta generación que viene de los pibes y las pibas que ahora están conociendo esta historia, también reciben los efectos de aquella masacre, de aquel horror, de aquella oscuridad, ¿no? Las sombras de aquella oscuridad también cubren a las próximas generaciones. Sí, claro que sí. Y me parece que negarlo es lo peor que podemos hacer. Ahora, convivimos con eso, es un acto de reparación que me parece que es permanente y que lo podemos sostener en el tiempo. Y yo quiero agradecerle a la editorial, primero a Paradiso, que es una editorial argentina, independiente, que se la jugó en tiempos de crisis editorial. ¿Y en qué librerías está, Ernesto? En las librerías de Mendoza, yo creo que en buena parte está. Bien. Están en librerías de todo el país y también por las plataformas de compra online que se imaginen. Bueno, vamos a acompañar este viaje de los 39 metros y te agradecemos mucho, Ernesto Espeche Vega, que hayas compartido y que nos hayas contado algo de tu novela y tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y los invito a plantar un arbolito aquí al 24 en conmemoración de los 45 años y si quieren sumarse o a la caravana Claro que sí. o a la marcha con protocolo, también serán bienvenidos el mismo 24. Acá en Mendoza esa es la consigna, sí. La consigna y lo que se ha resuelto para sumarnos a la memoria. Un abrazo grande. Muchas gracias.